senador John Milton Rodríguez, se prepara la senadora Paloma Valencia. Senador John Milton Rodríguez. Gracias, señor presidente. Aquí hay una situación que el país tiene que entender y conocer claramente. El país debe saber que aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho esta expresión, donde con base en la jurisprudencia la misma se está realizando una interpretación sistemática de la Convención Americana y 3 reflexiones. En concordancia con el artículo 8 de la Convención y la sentencia del 8 de julio del 2020, el proyecto busca dotar de mayores garantías los procesos de acuerdo con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La desconcentración de las etapas de investigación y juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad. El ente de control conservará las mismas competencias y funciones establecidas en la Constitución del año 1991. La diferencia radica en que estas funciones y competencias ahora las ejercerá bajo un esquema más garantista, con mayor autonomía e independencia. No se adquiere más poder, se mantiene el que le reconoció el constituyente del año 1991 a la Procuraduría General de la Nación. Y quiero sobre esto indicar lo siguiente. El artículo 116 de la Constitución sí le da una facultad a la Procuraduría General de la Nación, en un sentido también disciplinario. La sentencia 244 del 96 también genera línea jurisprudencial sobre esto y establece que el alcance del artículo 116 que sostiene que sí es posible atribuir funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. Esta línea ha sido reiterada también en otras 2 sentencias, la sentencia C-1121 del 2005 y la sentencia C-193 del 2020. El proyecto sigue los requisitos señalados en la sentencia C-156 del 2013 y se cumple el principio de excepción. Senador John Milton Rodríguez, continúe con el uso de la palabra. La regulación es armónica con los principios de la administración de justicia, autonomía, imparcialidad e independencia. Se respeta el principio de eficiencia en la asignación de las funciones. Ahora, es importante indicar lo siguiente. La Constitución del año 1991 no se le puede arrodillar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me da mucha pena. Que hay que armonizar una cosa con la otra es otra cosa. Pero la soberanía nacional tiene que ser respetada. Y nosotros aquí tenemos que tener claridad de esto. Inclusive el proyecto da garantía ante el contencioso administrativo para que la sanción, la sentencia sea revisada. De tal manera que el proyecto de ley es absolutamente respetuoso de las garantías de los derechos humanos. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? En los temas financieros. Había anunciado que este proyecto... Senador John Milton, termine, por favor. 1 minuto. El tema financiero. Se anunciaba que este proyecto iba a tener creación de cerca de 500 cargos. Yo hablé con la Procuradora General de la Nación y con su equipo de trabajo y le dije, explíqueme en eso. Y ellos me explicaron que lo máximo que se va a crecer en 65, 70 cargos. Yo estoy haciendo una precisión con una proposición que hice de ese artículo de la planta de personal diciendo que con base en lo que ellos me sustentaron, aquí se nos diga con garantía que la planta no va a crecer más del 2% de lo que actualmente tiene, que son 4.300 cargos. Y con eso sangamos la gran inquietud que hay en la opinión pública de 500 cargos. Yo le agradecería al señor presidente me avalara esa proposición. Le damos garantía a la opinión pública, le damos garantía al pueblo colombiano, pero sobre todo quiero dejar claro, la Constitución del 91, los derechos del constituyente primario, los derechos del pueblo colombiano tienen que ser respetados y no pueden ser invadidos o interpretados por otra jurisdicción, así sea internacional. Incluso la Procuraduría General de la Nación es una... 30 segundos, senador John Milton, por favor. La Procuraduría General de la Nación o Ministerio Público es una entidad del Estado colombiano creada en el año 1991 que es incluso ejemplo para la mayoría de democracias en el mundo que no tienen la Procuraduría General de la Nación como Ministerio Público como sí lo tiene Colombia, y tenemos que seguirlo respaldando de acuerdo a la Constitución del 91 y no restarle competencia, sino garantizárselas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, senador John Milton.